Bienvenidos a nuestra última lección de la semana 4. Estamos en la clase 4C. Hemos estado estudiando el libro de Reyes 1 y 2. Ahora entramos a estudiar Crónicas, que en la Biblia nuestra, en nuestro canon del Antiguo Testamento, va seguido inmediatamente después de Reyes. Pero en la Biblia hebrea no. Pertenece a otra categoría, que son los escritos de tipo histórico. Hay escritos de tipo poético, libros escritos de sabiduría, escritos de profecía y escritos de historia. Pero en las Biblias nuestras, en el canon, aparece inmediatamente en la continuidad de la historia de Israel. Crónicas es básicamente otra visión de la historia de Israel, desde David hasta la destrucción de Israel, del reino del norte, pero vista desde los ojos de alguien familiarizado exclusivamente de la tribu de Judá. Sigamos, hablemos de Crónicas entonces, que aquí lo vamos a tener en una sola lección a los dos libros. Hablando de la crítica literaria, que es la ciencia de la teología, de la exégesis que estudia el acontecimiento histórico, redacción, propósito, temas y bosquejo del libro, el método literario, o sea, quién escribe el libro, o qué tipo de género, más que todo es igual que Reyes, narrativo histórico. ¿Cuál es la idea principal del libro? Pues básicamente es reafirmar la línea davídica del Mesías. El llamado a la relación con Dios, a la adoración y sobre todo el templo como ese medio de adoración. Esos son los temas fundamentales, la línea mesiánica, la relación con Dios y el templo. ¿Cuál es la razón principal por la cual se escribe este libro? Bueno, Judá vuelve del exilio después de 70 años y necesitamos recopilar la historia pasada para este grupo del exilio. Entonces se escribe una historia o se reescribe. Eso creo que es el mejor término, se reescribe la historia desde otra visión. Siguiendo con el método crítico y la crítica literaria, pues como insistimos, tres temas básicamente: bendición, templo, la cuestión de la línea mesiánica, la dinastía davídica, una cobertura histórica. Los acontecimientos ocurren aproximadamente desde el año 1000 hasta el año 537-538, que es cuando el rey Ciro de Persia establece un edicto que todas las tribus, los países, las naciones subyugadas por Babilonia regresen a sus respectivos países, regiones, pueblos. Ya sabemos cuál es el énfasis: el tema de Judá, el pacto davídico y el templo. Un bosquejo de ambos libros unidos. Inicia con la genealogía desde la creación hasta la restauración, porque como el objetivo aquí es mostrar que la tribu de Judá es la descendiente directa de Adán, de Dios, arrastramos toda esa descendencia hasta los que regresan del exilio. Los primeros 9 capítulos usted solo va a leer nombres, nombres y nombres. Básicamente el propósito es mostrar que la línea, el Toledot, las generaciones de los exiliados y los que han regresado del exilio babilónico descienden directamente desde Adán. A partir del capítulo 10 y hasta el capítulo 29 del primero libro de Crónicas se relata el reinado de David desde otra visión. No desde la visión de Reyes ni de Samuel, sino desde otra visión. Ya segundo de Crónicas, los primeros 9 capítulos, el reinado de Salomón, y segunda de Crónicas, del capítulo 10 hasta el 36, la división del reino y la historia exclusiva de los reyes de Judá. Aquí usted no va a encontrar casi la historia paralela que encontramos en Reyes 1 y 2. No, aquí lo que encontramos en la historia es solo de Judá. Entonces, básicamente, los dos libros, estamos hablando de 29 más 36, estamos hablando de 65 capítulos
divididos en 4 partes. Genealogía, desde la creación hasta la restauración, el reinado de David, el reinado de Salomón y el reinado de los reyes de Judá. Y un apartadito ahí que es la división del reino. Entonces tomémoslo como un solo libro, primero de Crónicas, que el libro en griego significa sobre lo omitido, traducido normalmente con la palabra paralipómenos, que significa lo que hace falta por contar. Eso significa crónicas. Lo que se omitió en otra historia, aquí no lo omitimos. Y insisto, el tema del templo, el tema del culto, el reino de Judá sola. Siguiente, Crónicas comienza su relato nada menos que con Adán, como les estaba mencionando, y termina con el edicto de Ciro. Porque aquí se trata de mostrar de dónde venimos. Necesitamos nuestra memoria histórica para saber que los que regresan del exilio descienden directamente de Adán. Hablando de los primeros 9 capítulos, entonces primero de Crónicas, sus primeros 9 capítulos son una larguísima lista de genealogías. Ya primero de Crónicas, desde el capítulo 10 hasta segundo de Crónicas, capítulo 9, pues le sigue un ciclo dedicado exclusivamente a la construcción de un templo. David lo proyecta, Salomón lo construye. David lo imagina, hace la planeación, Salomón termina de construirlo. El cronista, que así se le llama el redactor de ambos libros, trata la historia desde David en adelante, le da muchos detalles a esta historia y muestra a un David idealizado, no aquel David que comete errores, aquel David pecador, sino un David conforme al corazón de Dios. Segundo de Crónicas, esta última parte comienza con la división del reino, capítulo 10, y le sigue más que todo el relato de los reyes de Judá, tanto la esplendorosidad de esos reinados y las miserias de esos reinados, hasta finalmente llegar al cautiverio babilónico en el 586 y el edicto de Ciro. En el último apartado del capítulo 36 se habla del edicto. Si usted lee el capítulo 36, los últimos versículos de ese capítulo están dedicados al edicto de Babilonia, al edicto de Ciro. Ya estamos hablando en el 536. Por eso mencionamos que el libro fue escrito finalizando el cautiverio babilónico, aunque relata la historia desde David. Aparentemente no se consideró, hablando del canon del libro de Crónicas, tanto el unido, no se consideró como un libro profético, no se consideró como una historia profética, como Samuel y Reyes, ni una historia didáctica, sino se consideró como un escrito de tipo histórico. Además, con su resumen de todas esas historias del pueblo de Israel, sirve más como una buena conclusión del canon. En hebreo se le llama las palabras de los días. En griego está entre Reyes y Esdras. Acuérdense, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, 1 y 2 de Crónicas y Esdras. Y también se le conoce como lo omitido. Jerónimo, un autor, un padre de la iglesia en el siglo II, sugiere el título como una crónica de la totalidad de la historia sagrada, hablando de la historia de Israel, porque inicia desde los orígenes y termina con los judíos regresando. Ahora, ¿cuáles son las fuentes que el autor utilizó para escribir Crónicas? Hay muchas, más que todo fuentes extracanónicas. Por ejemplo, las profecías de Ido, las profecías de Ahías, los libros de Gad, el libro de Natán, el libro de Samuel, hablando, el libro de Reyes, las crónicas de David, las crónicas de Salomón, que se han perdido de la historia, son fuentes históricas. Las fuentes que son lo que usted utiliza para hacer algo, en este caso para escribir. Y hay muchas fuentes que utilizó el redactor de Crónicas, también palabras de los videntes, profecías de Isaías, la historia de los libros de los reyes, los escritos de Jehú, que algunos no están a la mano, no están disponibles, ya no existen.
Como género literario, el libro de las crónicas, estamos hablando del mismo género de libro de los reyes. Una historia de tipo didáctica, narrativa, sagas. En el caso de crónicas podemos enfatizar una historia teológica cuidadosamente diseñada para enseñarnos el tema del mesianismo y lo del templo. Un autor especialista en Antiguo Testamento de apellido Jung rechazó la idea de que Crónicas tiene un propósito de tipo apologético, o sea, de defender algo, pero es posible reconocer alguna perspectiva de este tipo de teología, y su propósito teológico es sin negar una veracidad. Miren, Crónicas oculta ciertas cosas de Judá, de la línea mesiánica de David, o las omite, y más aparentemente defiende a Judá, a la genealogía de David. Por eso aparece esa dicotomía entre, bueno, es un libro de tipo apologético o más que todo omite o niega cierta veracidad de los acontecimientos históricos. Y Crónicas, siguiendo hablando del género, el reconocer las perspectivas de cada libro ayuda a la interpretación de él. O sea, tanto Dylan como Lorman reconocieron y celebraron que Crónicas tenía sus propósitos didácticos específicos y sus perspectivas teológicas sin negar alguna veracidad, que es enfocarnos en David, en la línea mesiánica, en el templo y la obediencia a la ley, aunque omite algunos elementos de tipo pecaminoso, digamos, o sea, los pecados de David y Salomón. También Crónicas habla de genealogías, algo que no habla Reyes ni Samuel. O sea, las generaciones posexílicas había sido separada de sus raíces históricas y geográficas y necesitaba que le relataran, bueno, ¿quiénes son mis padres? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy yo? O sea, y preguntas de tipo existencial que necesitaban ser contestadas a la luz de las genealogías. Por ejemplo, las generaciones del pasado hicieron conexión con el pueblo del exilio, el pueblo que retorna, demostraron la preocupación de Dios por su pueblo a lo largo de la historia, estos escritos, esta historia, y también se sirvieron el propósito práctico de determinar la elegibilidad de las personas para el sacerdocio, el reino, la heredad de la tierra. O sea, que era importante el tema de la genealogía, no solo para contar la historia de dónde vengo, de dónde soy yo, sino Dios como el pueblo de Dios, como Dios lo ayudó a través de la historia, porque lo llevó cautivo, y también cuidar la línea sacerdotal para la futura reconstrucción del templo y quienes iban a hacerse a cargo de el templo. Acuérdense que el templo de Salomón es destruido, pero en tiempos de Zorobabel, de Nehemías y de Esdras se reconstruye el templo. Bien, hablando del Reino Unido, Crónicas, el cronista, el autor, omite algunas manchas en la reputación de David. Por eso está esa dicotomía. Bueno, Crónicas es un libro apologético o Crónicas omite algunos hechos importantes o relevantes, sobre todo de tipo pecaminoso, moral. Crónicas omite, por ejemplo, aspectos importantes como el pecado de Betsabé, el pecado de David y Betsabé, y lo que se usó contra Urías, la rebelión de Absalón y Adonías, por ejemplo, la idolatría de Salomón, la culpa de Salomón por el cisma, por la división del reino. Eso lo omite Crónicas. Es importante entender eso, lo omite. Por ejemplo, Crónicas, y hablando del Reino Unido, el cronista enfatiza el esplendor del reino de Salomón. Por eso Jung se niega a esta perspectiva. Es que Crónicas resplandece, hace ¿cómo explicarle? Muestra una esplendorosidad del reino de David y Salomón, que fue lo máximo. Habla de la promesa de Dios a David, de una guía de la narrativa. Los números elevados, por ejemplo, van con el propósito de exaltar a David y Salomón. Las estadísticas, todo lo que estos reyes hacían prosperaba. Por eso Crónicas, hay una dificultad ahí que es presentada por Jung de estos datos.
la cuestión es que hay números elevados en prosperidad, en cantidad de gente, en conquistas, etcétera. La promesa de Dios a David, todo esto genera una esplendorosidad del reino de David y de Salomón según la perspectiva del cronista del libro de las Crónicas. El enfoque, siguiendo con el Reino Unido, el enfoque de las crónicas, sus reinos en la construcción del templo. El templo es básico para entender el libro de 1 y 2 de Crónicas. David lleva a cabo lo del arca, la lleva a Jerusalén, inmediatamente eso aparece en 1 Crónicas 13:16. Hay una sección muy larga, los preparativos del templo, capítulos 22 y 27 del libro de 1 Crónicas. Hay otra parte del libro que es la transferencia del poder desde David a Salomón y enfatizar el tema de la construcción del templo. Hay otra parte de la sabiduría de Salomón y también hay otro tema de Salomón con Basael. Todo esto se compara y entonces nos enfocamos básicamente, misteriosamente, en estos relatos de Salomón y David. Pero también Crónicas presenta el reino dividido. El enfoque es casi exclusivo y nos concentramos en el reino de Judá. Capítulo 10 de 2 Crónicas, el hecho que no se puede ocultar de la división del reino, y de ahí escogemos una línea de reinados. Omitimos el reino del norte y nos enfocamos en el reino del sur. Mencionó el reino del norte, Israel, solo cuando se cruzaba en algo de relevancia e importancia con Judá, de ahí no se mencionaba, o no se menciona. Algunos omiten, relacionan una omisión de antipatía hacia los samaritanos, por ejemplo. Eso lo podemos encontrar en el libro Panorama del Antiguo Testamento de Larson, Horvath y Butch, página 620. Algo que es más obvio en Esdras y Nehemías, por ejemplo, el tema de los samaritanos. Otro elemento importante en el reino dividido, en este enfoque exclusivo de Judá, es que puede explicarse más fácilmente como un enfoque en la historia de lo que todavía existían después del exilio, no en los que ya habían desaparecido. Es una perspectiva diferente, es una perspectiva de los exiliados. Lo que se comenta del reino dividido en Crónicas ya es una perspectiva de los exiliados, no los que están por irse al exilio, sino los que ya han retornado. Al mismo tiempo, el cronista enfatiza todo Israel, pero en realidad solo es Judá. Esta expresión aparentemente aparece múltiples veces, aún después de la monarquía, pero nos estamos refiriendo en algunos momentos a todo Israel. Fíjense bien, cuando usted lee 1 y 2 de Crónicas y aparece la expresión todo Israel, no crea que es todo el reino de Israel, porque ya no aparece el reino del norte. Solo se habla de Judá en algunos textos cuando aparece esta expresión. Es importante determinar eso. El siguiente, entonces, Crónicas enfatiza no solo la retribución, sino retribución inmediata. ¿A qué nos referimos con esto? El pueblo exílico podría preguntar por qué tenía que sufrir por los pecados de antepasados. O sea, era válida la pregunta. Crónicas enfatiza que cada uno se beneficia o sufre por sus actos propios. La experiencia de Roboam fue típica en este caso. Eso se encuentra en 2 Crónicas 12 del 1 al 5. Perdón, en 1 Crónicas. Y en contraste con 12 del 6 al 4. Eso es el tema de la retribución, ¿no? Porque sufren, si el pecado de uno es el pecado de todos, o el pecado de todos es el pecado de uno. Autores como Dylan y Lorman dieron una lista larga de las bendiciones que acompañan a la obediencia, pero también unas maldiciones que acompañan a la desobediencia. O sea, aquí el tema de fondo es el tema del pacto. Bendición es igual a obediencia, o la bendición viene por la obediencia al pacto. Eso es más que todo lo que está de fondo. El propósito del libro de las Crónicas es la pregunta: ¿por qué pasó el exilio?
Reyes contesta, por la desobediencia. Pero Crónica habla de que la pregunta después del exilio habría sido, ¿todavía Dios nos ama? ¿Todavía somos pueblo de Dios? Entonces la respuesta Crónica es, por supuesto, para siempre. Fíjese bien, entonces, la pregunta en Reyes es ¿por qué no fuimos al exilio? La pregunta en Crónica es ¿todavía nos ama Dios? Esto los dejo a ustedes para que platiquen, comenten en sus foros o en sus tareas cómo contestaríamos esta pregunta. Siguiendo con el propósito de Crónicas, Crónicas además habría servido como estímulo de advertencia al pueblo post-exílico. Recuerden, ellos ya han regresado del exilio, se les cuenta esta historia, debe de servirles de motivación. Se les cuenta una verdad, omitiendo muchas cosas, pero al final van al exilio. No comentan esto, pero Dios es un Dios de promesa y les recuerda que Él es fiel a su pacto. Su énfasis en la retribución inmediata habría animado a la obediencia. Si tú obedeces, le sos fiel al pacto, tenés esta retribución de inmediato. Según de Crónicas 7:14, por ejemplo, era una invitación perpetua para los judíos. Mucha gente está familiarizada con ese versículo. Si me dan tiempo y lo leemos, segundo de Crónicas 7:14, algunos se lo saben este versículo de memoria, que es una invitación perpetua para los judíos. ¿Qué dice 7 de Crónicas 14? Habla entonces que si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y busquen mi rostro y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Una retribución inmediata a el arrepentimiento y a cumplir la obediencia al pacto. Ahora, esta visión no está en Reyes. Al concluir el edicto, entonces Crónicas termina con una nota esperanzadora. Reyes no termina así. Reyes termina con los judíos en el exilio, o que van al exilio. Crónicas sí aparece y termina con una nota esperanzadora. Siguiendo con el propósito de Crónicas, también se idealiza a los buenos reyes, que tienen un elemento mesiánico, algo que no encontramos en segundo ni en primero de Reyes. Teniendo acceso a Samuel y a Reyes, el pueblo no desconocía las faltas de David y de Salomón. Y se enfocará en otras cosas. Al mismo tiempo, al verlos retratados en una forma ideal, habría puesto adelante del pueblo la expectativa de la realización posterior y superior a la gloria anterior del linaje de David. ¿Qué queremos decir con esto? Que al no contar esa historia, sino enfocarnos en la idealización de David y Salomón, pues era una forma de presentar esta gloria. Verlos retratados de otra forma. Ya conocemos ese retrato, pero nosotros necesitamos una esperanza. Venimos del exilio, encontramos una ciudad destruida, no hay templo, entonces necesitamos una historia que nos anime a sobrellevar esta nueva carga y esta nueva vida. Por ahí viene el tema del mensaje. La teología de la retribución sigue en el Nuevo Testamento, pero es modificada en la cruz, en la misión de la iglesia. Cristo, el obediente, recibió el castigo divino, fíjense. Un obediente, aunque el Nuevo Testamento menciona la retribución positiva y negativa. La misión de la iglesia es hacer discípulos de las naciones, así que las señales de la bendición de Dios ya no son la acumulación de poder y la riqueza, sino fruto espiritual y crecimiento numérico, aunque eso es lo que se manifiesta en Crónicas. La idea de la recompensa todavía sirve como estímulo de la obediencia. ¿Por qué? Porque en Crónicas está esta idea de la recompensa y la retribución. Por eso lo mencionamos ahora a la luz del Nuevo Testamento. Ahora, siguiendo con el mensaje, vemos ahora lo idealizado apunta a lo ideal. ¿Qué es lo que se está idealizando? La figura y la descendencia de David. Los reyes idealizados apuntan a un rey perfecto. Ahora, el templo esplendoroso
con su sacerdocio ordenado, apunta al templo que es Dios con nosotros y al sumo sacerdote y sacrificio perfecto. O sea, cuando nosotros estudiamos el tema del templo, tanto el de Salomón como el de Zorobabel, tenemos una aplicación y un simbolismo en el Nuevo Testamento. La figura del templo también es idealizada en Crónicas. De hecho, es un tema relevante el tema del templo. Recuerden que ahí habita Dios para la visión judía. En el Nuevo Testamento ellos creían que ahí estaba Dios, aunque en realidad no estaba ahí. El lugar del templo fue el monte Moria, según 2 Crónicas 3:1. Fue el mismo lugar donde Abraham presentó a Isaac, fue el mismo lugar donde Dios proveyó un sustituto, fue el lugar donde muchos sacrificios se presentaron. Todo apunta a un sustituto, al sustituto del sacrificio. Acuérdense que el templo en el Nuevo Testamento es Cristo. Hablemos de los pactos y el pacto davídico en Crónicas. ¿Cómo lo mostramos? ¿Cómo se muestra el pacto davídico? Bueno, Dios a Natán, a David, después de David a Salomón, en primera Crónica, Salomón a las naciones, Dios a Salomón, Abdías a Jeroboam y comentarios de Crónica. Entonces, el pacto davídico en Crónica se muestra en estos pasajes, que sería bueno que lo leyeran en el futuro para ver la relación y entender lo del pacto. Deberes en el templo. Acuérdense que es un tema relevante en segunda y en primera Crónica, es el tema del templo. Habían deberes administrativos, deberes ministeriales y deberes de servicio. Esto también se refleja en el Nuevo Testamento. O sea, la cuestión de los sacrificios, los gobernantes, los jueces, la administración, todo esto ocurría en el templo. O sea, el templo se convierte junto con la sinagoga, junto con la ley, en casi sustitutos de Dios para la vida social, política y religiosa de los judíos después del exilio. Por eso es importante el tema del templo. También habían deberes de tipo financiero. Vemos que el templo ya en tiempos de Jesús se convierte en un banco. Deberes de tipo artístico, porque ahí estaban los músicos, los cantores, deberes de protección, porque habían guardias en el templo, y deberes individuales como los trabajos de los secretarios, el capellán, el profesor privado, el capitán de la guardia, el tesoro. En algún momento hasta se construye una sinagoga ahí y se vuelve lugar de instrucción. O sea, la vida pública, social, política, religiosa, después de los judíos cuando regresan del exilio, se concentra en el tema del templo. El sacerdocio es parte del templo. Ya casi no hay profetismo, se está agotando ese profetismo clásico que ustedes lo van a estudiar en los libros proféticos, pero la vida social, política y religiosa de todo Israel después del exilio se concentra en el templo. Y Crónicas deja las bases para esa vida que se centra en el templo. Por eso es muy importante el tema del templo en Crónicas, aparte de la figura de David, la figura de Salomón, el tema de la retribución, el idealismo, el templo es importante. Bien, estamos finalizando esta lección, esta semana ya la terminamos con esta lección, y estudiamos entonces Reyes y Crónicas. Dos visiones diferentes de la historia, una más idealizada, otra omite, otra menos idealizada, la otra no omite detalles. Una historia que es la de los reyes, que se enfoca tanto en el reino dividido como en el Reino Unido, y Crónicas que solo se enfoca en el linaje de David. Esperamos que esta lección, esta semana 4, sea de mucho aprendizaje, de mucha bendición. Los animamos a seguir estudiando. Recuerden, hagan las asignaciones lo más rápido posible para dejar tiempo para las tareas. Nos vemos en la próxima semana. Bendiciones.